Tono mixto, así es como ha cerrado hoy el viejo continente. Las principales plazas se anotaban caídas, a excepción del MIPTEL italiano y el IBEX 35. El DAX recorta un 0,28% en la sesión de hoy, 15.370 puntos. El K40, 0,21% a la baja, 0,16% en el caso del Eurostoxx 50, índice de referencia, en 4.137 puntos. Muy ligeras las pérdidas que se han anotado el FTSE de Londres del 0,07%. El MIPTEL italiano cierra totalmente plano y el IBEX 35 con un rebote del 0,22% en 8.737,2 enteros. Dentro del selectivo español, los principales movimientos al alza han ido para Almiral, 2,98% de repunte, 10,71 euros. Le sigue ArcelorMittal, 2,95% al alza, 27,73 euros la acción. Y ha cerrado ese top 3 de subidas Grifols, 2,72% de subida en 14,89 euros la acción. En el lado contrario, Siemens Gamesa ha liderado las pérdidas, 2,26% de recorte. Le sigue Santander con una caída del 1,29%, que es la misma que ha registrado hoy el Banco Sabadell, y también hemos visto caídas para BBVA de casi un punto porcentual. En Estados Unidos seguimos a la espera de esa publicación de las actas de la Fed respecto a la última reunión de política monetaria, la que tuvo lugar en enero, que fue la primera de este 2022, y mientras esperamos a que se publiquen a nuestras 8 de la tarde, hora central europea, seguimos asistiendo a caídas tanto para el Dow Jones del 0,65% como para el Standard & Poor's del 0,61% en 4.443 puntos. Y ojo, porque el Nasdaq se deja más de un punto porcentual, 1,20% de recorte en 14.446 puntos. Estamos pendientes también de que se publiquen las cuentas de Nvidia o de Cisco Systems, que se van a cotizar mañana. Son las principales referencias que tenemos en el día de hoy. Por cierto, que también conocíamos en el lado macro, en Estados Unidos, esas ventas minoristas que han superado las expectativas en el mes de enero, y con estas referencias conectamos con México para conocer cómo está yendo allí la sesión bursátil. José Ricardo Rangel, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España. Bueno, pues encantados nuevamente de darles los pormenores del mercado. En el índice de precios y cotizaciones, el Standard & Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores está en 53.535 unidades, lo que corresponde un lado positivo. Ya pasamos al lado positivo con 0,61% a la alza. Es interesante platicar que también en el tipo de cambio estamos teniendo un comportamiento defensivo de apreciación precisamente del peso versus dólar, con 20.31 pesos por cada dólar. Esto pues es interesante, ya que pues vaya, estamos teniendo ahí está pues relativamente beneficio para nuestra moneda. Por otro lado, Marta, amigos, pues déjenme les comento cómo estamos, quiénes son los principales ganadores y los perdedores dentro del índice de precios y cotizaciones. Y es que Alfa acaba de dar los resultados y vaya, incrementó en casi 6.2% con respecto a los resultados. Hoy lo tenemos, ahorita en este momento lo tenemos con 5.01% a la alza, seguido de Televisa con 2.75 a la alza, que también acaba de reportar. Y esto precisamente en el tema de Televisa, pues vaya, le están apostando precisamente a la parte de generación de nuevos contenidos de series originales dentro de la cadena tanto Televisa como Univisión. Recordemos que estas dos pues se acaban de fusionar, teniendo Televisa Univisión, y vaya, la apuesta que le están haciendo de negocio es precisamente series nuevas. Por otro lado, la parte de la industria de la construcción, Grupo Carso con 2.33 a la alza, y vaya, las empresas que están acotadas el día de hoy, Bimbo con 0.65 a la baja, Kimberly con 0.52 a la baja y Grupo Infra con 0.45 a la baja, Marta. Pues la verdad es que continuando el tema que estábamos pues dialogando el día de ayer, con toda esta relación y vaya, sobre todo el contexto de pausa que se dio por parte de la Presidencia de la República aquí entre las relaciones España-México, pues la verdad es que muy interesante, porque tenemos un invitado de lujo que nos va a dar pues el preámbulo aquí del orden diplomático precisamente, y pues si nos hacen los honores como siempre, Marta.
Por supuesto, y es que hoy vamos a hablar de las relaciones diplomáticas entre España y México, y para abordar esta cuestión contamos con Andrés Rosales, él es director de Olimpo Consultores Internacionales. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. Marta, Ricardo, José Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Poniendo en contexto cómo está la situación actual, ¿cómo describirías las relaciones internacionales que hay en estos momentos entre ambos países, entre España y entre México? Bueno, cabe destacar que mucho se ha comentado últimamente de cómo ha surgido toda esta polémica y de dónde viene toda esta cuestión de la relación que va en algunos momentos un poco más en el ámbito del discurso, otro un poco más en el ámbito institucional y de los negocios o en el impacto que eso tiene. Y bueno, principalmente a mantener una idea clara que es el proceso tan estrecho que hay en la relación de México y España. En ese sentido, obviamente, cabe resaltar que históricamente tiene una relación muy fuerte que va en el ámbito cultural, social, migratorio, económico, de inversiones, de la política y la diplomacia, y obviamente también en la parte financiera. En la cuestión histórica un poco más, solo para recapitular justamente esos puntos de auge y esos puntos también un poco más de pérdida en la relación, fue hasta marzo de 1997 donde se dio justamente un punto de ruptura, y a partir de ese momento, que fue con López Portillo en el restablecimiento de esas relaciones diplomáticas, se parte del sentido de ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos justamente en una polémica, en una pausa que desde múltiples analistas internacionales la vemos más del ámbito simbólico. Cabe destacar esto, que es un discurso o una declaración que se plantea en el terreno de las relaciones políticas de los propios países, y siendo que existe otro ámbito que son las relaciones institucionales, donde seguramente ahí vamos a ver la parte de la pausa funcionar de manera distinta. Y me explico un poco esto, que la pausa realmente, después de hacer o de intentar visualizar un poco más a qué se refiere esto, puesto que en las cuestiones protocolares y diplomáticas no existe realmente poner pausa a una relación entre dos países, sino evidentemente, bueno, puede ser la ruptura de relaciones diplomáticas, llamar a consultas de los propios embajadores o alguna nota diplomática. Bueno, esta pausa realmente no se refiere a retroceder en la relación que hay entre México y España, sino simplemente hace este discurso que marca una diferencia entre lo que se dice y la acción. La acción realmente la va a tener por parte de las instituciones, es decir, sobre todo Cancillería o Secretaría de Relaciones Exteriores, que va a tratar o va a mantener en todo caso esa línea diplomática en esa forma o en ese camino de alguna manera más formal. Tal vez, y como lo mencionó el presidente López Obrador, no va a haber una relación tan estrecha, tan ferviente como en algunos otros años o en algunos otros sexenios, por algunas diferencias de ideología política. Bueno, en ese sentido se va a tornar en un diálogo un poco más serio, más focalizado a la formalidad, y es ahí donde las instituciones van a tomar acción. Así que en ese sentido, la pausa no se refiere a retroceder en la cuestión de los tratados internacionales o comerciales, puesto que evidentemente hay una asociación entre ambos países que se nutren mutuamente, tanto España como México. O sea, para México, España es la puerta hacia la Unión Europea, es un socio de inversión sumamente importante, y para España, bueno, es un mercado, México es un mercado sumamente relevante, es una apertura regional y es un gran retorno de capital. Así que, bueno, en ese sentido, los canales que se han abierto o las polémicas que se han abierto se deben de mantener en ese sentido en el nivel político, más allá que la diplomacia pueda tener un papel importante en los próximos meses. Vamos a ir viendo y vamos a tratar de dilucidar un poco cómo es que se va a ajustar esta relación, que históricamente, lo repito, ha tenido sus altas y sus bajas, y que este es otro momento interesante e importante para esta relación bilateral.
Andrés, platícanos un poquito de estos tratados, de esta relación que se tiene. ¿Cuál es el impacto, sobre todo, en los sectores pues económicos, tanto para España como para México? Bueno, evidentemente México en la política actual que tiene el actual gobierno ha enfocado sus esfuerzos para tener una política económica que va dirigida más hacia Estados Unidos. No obstante, España es el segundo socio comercial de México y obviamente tiene cerca de 7,000 empresas importantes y una inversión de casi 76,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto obviamente es esfuerzo histórico de todos los tratados internacionales que son alrededor de 26 tratados bilaterales que tiene México y España, solamente bilaterales. Evidentemente también existe el acuerdo de la Unión Europea que parte desde el 2000, pero existen acuerdos, por ejemplo, como el de cooperación económica y financiera que funciona desde 1990, ratificado en el 98, y que obviamente es ahí donde me refiero que se van a centrar todos los procesos financieros comerciales de aquí en adelante, por lo menos de aquí a los 3 años de sexenio, que ya nos advirtió el presidente de la República que quizá las relaciones van a quedar en stand-by, en pausa, en una especie de limbo, siempre que se entienda que esto no quiere decir una ruptura, sino más bien encaminar todas esas relaciones comerciales, culturales, políticas, sociales, migratorias, al ámbito más de la formalidad, de la institucionalidad, de los ministerios de Relaciones Exteriores, de las secretarías de Economía, de Turismo, etcétera. Eso es ahí donde se van a arreglar realmente todos estos ámbitos, sobre todo en la parte financiera, que es lo que más nos interesa ver saliendo de estos problemas económicos del COVID y demás. Bueno, ahí es donde se van a tratar de ajustar y afianzar sobre este cúmulo de tratados que ninguno de ellos, por ninguna de las lecturas que se pueda hacer del discurso de Obrador, pretende ser retroactivo, pretende disminuir su importancia. Al contrario, por lo menos no se ve justamente ese fervor que anteriormente se tenía de México hacia España, pero se mantiene en la legalidad, se mantiene en la formalidad, se mantiene en la institucionalidad de los tratados de aquí en adelante. En el orden financiero, ¿te refieres nada más al sector financiero, André? No necesariamente. En el sector comercial particularmente no hay tanta inversión, o por lo menos no hay tanta flujo de mercancías. Por lo menos estamos pensando que para México es España es el 14 o el cuarto socio comercial en cuestión de importaciones y el octavo en cuestión de exportaciones. Sin embargo, bueno, estamos viendo o previendo que conforme pasen este año, sobre todo 2022, se van a ver enfrentadas otras cosas, como por ejemplo la salida de Citigroup, y de ahí quiénes son los dos más importantes entes financieros, que es BBVA y Santander. Y bueno, de nuevo, se van a ir todo al ámbito más formal, más a la legalidad, más a lo que diga la letra de las instituciones. Y de ahí igual las demás empresas se van a tener, en un discurso por lo menos político del presidente, se van a ir más a, no me pregunten a mí, mejor pregúntenle lo que dicen las leyes. Básicamente ese es como el mensaje que se quiere transmitir. Muy mal, pero se transmite de esa forma. Y sobre todo que, bueno, precisamente semanas pasadas habíamos comentado aquí en Visión Global que hay apetito precisamente por parte del Santander hacia esta oferta que está realizando Citigroup. ¿Cuáles serían, Andrés, los principales temas para robustecer esta relación comercial entre México y España? Bueno, ya se advirtió que por lo menos en esta parte, en esta precisión del ámbito político, se da un paso, o más bien ya no se avanza más, y se trata de no generar más provocaciones, porque bueno, en esta parte del discurso y la acción, el discurso que se tiene actualmente por parte del gobierno es peligroso porque puede llevar a diferencias, a disputas o a conflictos, pero al no ser declaraciones oficiales,
y no pasar por los procesos institucionales correspondientes carece de vinculación. Entonces llega en un punto en donde todo este tipo de declaraciones políticas, solamente en esta parte de lo que el presidente declara en lo que nosotros en México conocemos como las mañaneras, bueno, se espera que no tenga una repercusión en los mercados financieros, se espera que no tenga más repercusión en la relación que pueda llevar a, ahora sí, un problema político-diplomático, sobre todo en la parte diplomática, en las instituciones y obviamente en los mercados. No creo, o por lo menos se confía, de que no es el camino que se está tratando de zanjar, pero por lo menos desde el ámbito de España, las declaraciones que han tenido las autoridades, se entiende un poco que no es el ámbito oficial del cual estamos hablando en este momento y que se mantiene entonces la formalidad de las instituciones para evitar justamente esos malentendidos y que pues se procura que el gobierno mexicano también no deje tan ambiguo este tipo de declaraciones que se pueden malinterpretar y de nuevo caer en algunas otras repercusiones, sobre todo financieras, que valga la nota, no estamos en México como para soportar otro tipo de retroceso económico con todo lo que ya se ha llevado actualmente. Perfecto, Andrés. Marta, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? Así es. Bueno, yo quería preguntarle a Andrés cuáles serían las implicaciones de que López Obrador mantenga su postura de pausar esas relaciones bilaterales entre España y México. De mantenerse, porque se vienen escenarios importantes. En marzo de este año se vienen los 45 años de las relaciones diplomáticas entre España y México desde el regreso de 1977. Y bueno, veremos entonces cuáles serán los gestos, los signos diplomáticos y un tanto políticos para tratar de mantener o evitar una especie de escaladas en los discursos o evitar que esto pueda repercutir la estabilidad de la relación que existe, porque al final de cuentas hay que pensar que está el ámbito de las autoridades, está el ámbito político, está el ámbito diplomático, pero de ahí viene la base de toda esta relación, que es pues las comunidades académicas, científicas, empresariales y de todo tipo, que van en ambos sentidos y que de ahí justamente es donde se estrechan las relaciones entre México y España. Más allá de la parte política, bueno, existe toda una comunidad vinculante entre ambas naciones que, bueno, esos son los que van a mantener la relación y tratar de fortalecerla, por lo menos de aquí a que se vuelva a encarar un viraje en las relaciones diplomáticas entre México y España, a ser un poco más tenues, más amigables, quizá por lo menos en estos 3 años no con ese fervor que pudo haber existido, que existe o que se interpreta de la relación México y España, pero que se mantenga en un nivel un poco más tranquilo y un poco más formal. Que a final de cuentas, Andrés, Marta, creo que en opinión muy personal, pues ya esto dependerá del voluntariado precisamente del orden privado, ¿no? De las instituciones privadas, si quieren hacer negocios y sobre todo pues respetando todo estas instituciones y estos tratados que ya se tienen, ¿no? Ya será a voluntad de cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, sí, al final queda justamente en esas comunidades el esfuerzo que hagan de todas ellas, y hay que tomar en consideración que cuando el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, habla de las empresas españolas, bueno, está apuntando justamente a las empresas que no cuadran con el discurso político que actualmente se maneja en el gobierno, que evidentemente son las que tienen mayor inversión en México, como Iberdrola, Repsol o OHL, y esos son los a los cuales se les da como ese mensaje mal llegado y mal aplicado desde la parte diplomática, pero bueno, detrás de estos hay muchísimas otras empresas que saben que esto no va a repercutir de manera tan potente en el discurso a este intercambio de inversiones y de flujos entre México y España. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado estos minutos en Visión Global. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias, Andrés. Muchas gracias, José Ricardo. Volveremos a conectar contigo de nuevo mañana. Nos vemos el día de mañana, Marta, amigos allá en España. Un fuerte abrazo. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde con más Visión Global.